Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Ok, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor Mario Graña Taborelli. ¿Cómo está todo? Ramón, un gusto y un placer bueno, haberme invitado a tu podcast, que me parece hiper interesante y bueno, acá a disposición tuya de los oyentes como para charlar. Muchísimas gracias. Usted es un profesor argentino en Inglaterra, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy en la universidad, en University College London, Ujú. UCL, como profesor invitado y sí, acá en Inglaterra, cerca de Londres, vivo. ¿Cuáles son sus impresiones de Inglaterra? ¿Cuál es su perspectiva de lo que es estar en esa área siendo suramericano? Hay inmigrantes de todas partes, o sea que es una nacionalidad más, no es una... La gente normalmente, como me llamo Mario, me preguntan si soy italiano, por ejemplo. Porque también los argentinos tenemos un acento, hablamos como italianos en español, dicen, ¿no? Y creo que hay algo de eso. Pero ahí hay gente de muchos lugares, principalmente lo que eran las ex colonias británicas, con lo cual es el crisol inmigrante es bastante variado y de por sí yo no soy muy llamativo, a menos que hablen español, en cuyo caso sí, pero también la gente está acostumbrada a escuchar hablar otros idiomas, con lo cual soy uno más. Interesante, pero ese comentario que hace sobre el acento argentino, que yo soy uno de los que piensa que es bastante italiano, suena bastante italiano. De hecho, su segundo apellido es Taborelli. Yo no sé sobre la historia, vamos a decir, demográfica de Italia, de qué día, de Argentina, pero a mí me da la impresión de que Argentina recibió una inmigración, podríamos catalogarla masiva por parte de italianos, lo suficiente, hasta donde yo tengo entendido, para influenciar la forma en que ustedes van a empezar a hablar el español, porque el español de ustedes me da la impresión de que hay una relación entre el número masivo de italianos que llegan y el acento italiano argentino actual. Probablemente yo no soy lingüista, así que a mí Ujú. me resultaría difícil afirmarlo o negarlo. Hablando de experiencia propia, yo crecí rodeado de inmigrantes italianos y españoles y de otras nacionalidades también. Entonces, calculo que la primera lengua que escuché al nacer pude haber sido italiano, porque mis abuelos en casa hablaban italiano corrido. Entonces, no sé, o sea, creo que lo que de afuera me dicen cada vez que nos escuchan hablar es que hablamos español o castellano como italianos y gesticulamos mucho. Mucho de mi gesticulación la perdí aquí, porque la gente no gesticula y como yo aquí hablo permanentemente en inglés, es como que te amoldas y creo que te debe pasar lo mismo a ti en Estados Unidos, ¿no? Te amoldas un poco a esa cultura local donde la gente no hace una gesticulación permanente. Cierto, es cierto. Pero sí, yo creo que eso sería motivo para hacer un episodio en un futuro y los apellidos italianos en Argentina son comunes, bastante comunes. Mucha gente, por lo menos que yo he visto, a mí me gusta la comedia, Peter Capusotto. Capusotto es un Claro, sí, apellido sí, italiano. Es uno de mis músicos favoritos, Gustavo Cerati. Cerati es un sí, apellido sí. italiano. Así que yo creo que vamos por una vía. Yo creo que hay algo ahí. Con relación a Inglaterra, o más bien el Reino Unido, que se compone de Gales, el norte de Irlanda y Escocia, a mí me interesaría mucho visitar lo que ustedes le llaman los Highlands, Sí, eso es Escocia. en Escocia. Sí, 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 sí. Este es un país que es una monarquía constitucional, pero es una monarquía todavía compuesta, ¿no? Que en algún sentido es muy parecida a la monarquía que creo que de las que hay en Europa es la más parecida
a la monarquía católica que estudio yo y que estudia Hugo y demás, Hugo Contreras, ¿no? El que estuvo en tu podcast las semanas pasadas. Y bueno, justamente son esos reinos, Escocia y Gales, que son parte de este Reino Unido, que también incluye otras posesiones de ultramar como son Jersey, ¿no? Guernsey, Ajá. la Isla del Hombre, de Isle of Man, y por supuesto las Islas Malvinas que están disputadas con Argentina, ¿no? Así que las Malvinas son posesiones bien de colonia. Guernsey, Jersey y la isla de Man están integradas a Gran Bretaña, pero no son parte del Reino Unido. Es bien interesante porque Guernsey tiene una población que habla un dialecto francés porque están en las costas Sí, de Francia, del norte de sí, sí. Francia, pero son parte del Reino Unido de Gran Bretaña. Y también me llama la atención lo que Isle of Man, porque a mí me encanta la geografía, así que yo estoy familiarizado con las cosas que está hablando. Mm, Me fascina la geografía, pero Isle of Man es como una isla bien pequeña entre medio, vamos a decir, de donde empieza Escocia e Irlanda. Está sí, como que en ese mar. Y tiene un escudo bien particular que son como unos brazos, son como tres brazos. sí, 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 sí. O sea, yo no sé si esa gente, me imagino que hasta genéticamente son diferentes, pero me imagino que esa población tiene más relación con los llamados escandinavos, Me mucho antes de la imagino que Edad Media. sí, eso está estudiado acá y hay un sustrato poblacional importante vikingo, ¿no? De Sí. toda la parte escandinava, porque este país fue parte de lo que era el Danelaw, así que es parte vikinga y sí, eso sí está estudiado acá. Y sí, toda esa parte, sí, la misma Irlanda, ¿no? También fue invadida por los vikingos y todo el norte de este país y demás. Bueno, vamos a ir entonces al contexto geográfico que nos compete hoy, que es Sudamérica. Usted específicamente, ¿cuáles son las relaciones fronterizas que usted estudia? Yo trabajo sobre el espacio que es la frontera sudeste del distrito de la Real Audiencia de Charcas, entre fines del siglo XVI, en el siglo XVI y XVII. Básicamente, con esto me refiero al espacio ocupado hoy en día por los territorios de Argentina y Bolivia. Toda la zona, bueno, te voy a proveer mapas de esto, ¿no? Es toda la zona que iría desde el este de Cochabamba hacia el sur hasta el norte de Tarija. Yo no trabajo sobre Tarija, hay una colega mía que trabaja muy bien, que se llama Guillermina Oliveto, que se dedica puntualmente al espacio de Tarija. Voy a explicar luego por qué yo no trabajo sobre Tarija, además que Guillermina es un trabajo enorme y fabuloso. Tarija es un espacio que está desde un comienzo muy articulado con el norte de Argentina, o sea, la frontera es toda distinta. Es una frontera amplia, una frontera vertical, que se ubica en el pie de Monte Andino. O sea, yo trabajo en el área que desciende de los Andes hacia el llano, que es una área de valles, ¿no? No es que haya un descenso abrupto, sino que tenemos valles con una vegetación en el siglo XVI y XVII muy importante, que bueno, me imagino que debió cambiar hacia el XVIII por el tema de la edad de hielo, ¿no? No sé si sabes, me imagino que tú lo sabes, ese pequeño periodo de edad de hielo que ocurre en el 16 y 17 que también debe haber tenido cambios importantes en esa región que habría que estudiar, no están estudiados. Y, y bueno, sobre ese espacio es el área que yo trabajo puntualmente. Mi trabajo se centra en la cultura política, la ley y en las relaciones entre las poblaciones españolas que se fundan en esa zona y las poblaciones que los españoles denominaron chiriguanáes, que es un nombre de un colectivo muy amplio de habla guaraní, pero que en sí mismo no tenía una conciencia que sepamos, no sabemos si ellos tenían una conciencia de ellos colectiva de que eran chiriguanáes. ¿Se entiende? O sea, muy probablemente se hayan percibido, el nivel de percepción de ellos haya sido a un nivel grupal bastante más reducido. Los españoles en estos colectivos chiriguanáes, chichimecas, araucanos, agrupaban un montón de gente. Bueno, me gustaría hacer varios paréntesis porque usted está hablando de Sí, algo bien interesante. Lo que usted está hablando, la concepción de lo que es nación es una invención completamente europea. Aquí esta gente probablemente, como usted bien está diciendo, no están pensando en su grupo como "Ah, somos una nación, somos un país ni nada por el estilo.
simplemente, probablemente, intuyo yo, son una etnia, un grupo que se entienden como un colectivo porque comparten unas tradiciones y unos lazos sanguíneos. Usted, para aclarar algo también, me habla de esa frontera, vamos a decir, del sur boliviano, del norte argentino. Eso es lo que se llama la provincia del Jujuy, No, es más arriba del Jujuy. más O sea, arriba del el norte Jujuy. argentino es Jujuy, pero si vas más arriba, mi frontera se ubica en Bolivia. Entonces Ah, es la ah, parte boliviana. Yo no llego hasta Jujuy. Sin embargo, hay que entender, a ver, sí. cuando nosotros estamos muy anclados en la geografía territorial, en mapas y demás, en la época en que estamos hablando, esos mapas prácticamente no tenían ningún sentido porque el espacio es aprendido en base a las relaciones que tienen las personas, unas personas con otras. Entonces, la primera comprensión de ese espacio como espacio amplio del sur andino, aparece, los españoles tienen esa primera percepción de ese espacio mediante lo que los incas percibían de ese espacio. Con lo cual, para los incas, ese espacio era parte del Collasuyo. Y la frontera era una frontera geográfica y además étnica, porque ellos eran diferentes de los grupos de pie de monte y los grupos de tierras bajas con los cuales permanentemente chocaban y también intercambiaban, ¿no? Varias cosas. Entonces, es difícil hacer entrar, ¿no? La concepción de geografía y de territorio que tenemos en el siglo XXI y XX en estas concepciones espaciales totalmente distintas en las cuales los espacios, por ejemplo, a mediados del XVI, el Tucumán es un espacio, pero el Tucumán es un espacio inmenso. O sea, no es la provincia de Tucumán de ahora. Charcas es otro espacio gigantesco y hay poco entendimiento de lo que se habla cuando en las fuentes se habla de esos espacios. Por eso que, por ejemplo, yo en mi libro trabajo una expedición de un encomendero español a lo que es hoy en día el sur de Bolivia y la continuación de la expedición al norte de Argentina, de lo que es hoy en día Argentina, pero él, por ejemplo, en las fuentes aparece se va a los Chichas, que es lo que es el sur de Bolivia, pero también abarca el norte de Argentina, en parte. Se va al Tucumán, pero Tucumán es también Jujuy de hoy en día porque no está tan definido. Y creo que eso es lo que hace más fascinante, ¿no? Esta percepción de territorios, de espacios, que además se miden en función de las distancias en viaje, o sea, cuántos días a caballo lleva ir de un lugar a otro, de una posta a otra. Durante mucho tiempo los españoles usan el camino del Inca para comunicarse, que siguen manteniéndolo como se puede, aunque no mucho. Entonces, ese entendimiento de ese territorio se da justamente con el proceso de territorialización de ese espacio. O sea, a medida que los españoles trasladan instituciones, relaciones y equipan el espacio con estas cosas, ellos van haciendo sentido de ese espacio desde sus ópticas. Ok, dos cosas, porque yo cometí un error. Le estoy hablando del norte argentino exacto, tal cual es la frontera hoy en día. Me está hablando del siglo XVI o del siglo XVII. Siglo XVI y hasta mediados del XVII. Ok, perfecto. Dicho eso, hablemos, creo que es oportuno dar un contexto de lo que es la audiencia de Charcas y cuáles son los territorios y cómo comienza esa institución. El problema más grande que había era justamente las audiencias. Las audiencias son instituciones, especie de cortes, donde reside virtualmente, literalmente, pero para la gente en ese momento era la residencia del rey, ¿no? El rey representado como justicia en esas audiencias. Las audiencias son cortes con jueces nombrados por la monarquía que se instalan a lo largo del territorio que hoy en día se conoce como América, en varios lugares, y hasta ese momento las ciudades más importantes previo a la creación de la audiencia de Charcas en la década de 1560, establecimientos de esa audiencia ahí, que se asienta en La Plata, que es hoy en día Sucre, y hasta ese momento la gente que vivía, los vecinos españoles que vivían en La Plata, Sucre, en Potosí y en las ciudades fundadas en Tucumán, debían ir para los casos judiciales hasta la audiencia de Lima, que es un trecho largo. O sea, imagínate, por ejemplo, de Tucumán a Lima, o vas por tierra, o se iba a veces por mar, ¿no? Por el Océano Pacífico. Entonces, para evitar justamente ese viaje tan largo, y la idea de la monarquía es siempre llevar al rey virtualmente, simbólicamente, lo más cerca posible de sus vasallos, se instala una audiencia en la ciudad de La Plata. La Plata es básicamente una ciudad de encomenderos, ¿no? Donde están los encomenderos y donde residen los dueños de las encomiendas de indígenas de toda la área de Charcas. Potosí es un asiento minero,
que se declara viceimperial en un momento y compra los privilegios de una ciudad desde ese puesto de viceimperial. Bueno, a la audiencia van los vecinos justamente a pedir justicia. Es el rol de la audiencia, entre tantas otras cosas. Ok, me gustaría proveer un poco más, matizar eso un poco más porque mucha de la gente que escucha este podcast son principalmente gente del Caribe y yo entiendo que si hacemos unos paralelismos la cosa se puede entender mucho mejor. Cuando usted está hablando de audiencias, por ejemplo, la audiencia de Charcas, yo creo que es bien importante, por ejemplo, para lo que son los dominicanos y los puertorriqueños entender que eso era similar a lo que a lo que eran estos siglos XVI y XVII, la audiencia de Santo Domingo. Sí, es lo mismo, sí, sí, sí. Lo mismo que en el caso, yo tuve un episodio bien interesante en donde hablamos de la historia de un partido en Puerto Rico, que eventualmente va a ser un municipio, que se llama el municipio de San Germán, que está en el oeste de Puerto Rico, y cómo ese municipio o esa institución política entraba en conflicto con San Juan, que es la capital, y cómo cada vez que ellos tenían un conflicto legal con la capital, cruzaban el estrecho de la Mona y se metían en la audiencia de Santo Domingo a pedir justicia. Claro, porque es un tema de jurisdicción eso. Exacto. O sea, la jurisdicción entendido como la autoridad para decir la ley y implementarla, ¿no? Entonces es un tema de jurisdicción. Te puedes amparar en una jurisdicción determinada. Con la audiencia de Charcas tiene su jurisdicción, pero como yo explico en mi libro, lo que sucede es que no alcanza con tener jurisdicción en un papel. La jurisdicción hay que tenerla en el suelo también. Y si es necesario lucharla. El espacio conflictivo para la audiencia de Charcas fue el Tucumán, porque el Tucumán era un espacio sobre el cual la gobernación de Chile quería tener jurisdicción también. Entonces ahí se cruzan dos jurisdicciones. Y la primera expedición que justamente trabajo en mi libro se debe a eso, es la expedición de Almendras, y Almendras va como gobernador para poder, digamos, impactar o para poder implementar la jurisdicción de la audiencia de Charcas en Tucumán, frente a la gobernación de Chile que quería tener control. Por eso es que Tucumán es un lugar tan importante, porque es la salida del Atlántico, que si te pones a pensar en la salida del Atlántico que Bolivia no tiene. Ajá. No sé si puedes seguir la conexión, ¿no? Y por eso Charcas trata de tener esa salida del Atlántico como sea. Pero también es la salida del Atlántico para la gobernación de Chile, que después la va a tener por Cuyo, porque todo el área del Cuyo de Argentina era parte de esa gobernación. Entonces es una zona de disputa entre jurisdicciones. Y lo que dice sí es tal cual, las jurisdicciones son importantes. El sistema del siglo XVI imperante es un sistema de múltiples jurisdicciones todas solapadas, ¿no? Con lo cual los individuos pueden ir ubicados en distintas jurisdicciones y de esa manera pleitar o protegerse. Incluso lo que yo recuerdo y que tú también te debes acordar es muchas veces estaba esta fantasía de que, bueno, si alguien que es culpable de algo se escapa a una iglesia y se mete a una iglesia, está en otra jurisdicción y no se lo puede juzgar, no se lo puede sacar, ¿no? De la iglesia. Y eso ocurría en el periodo colonial, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, es una especie de resquicio de ese momento, ¿no? Ok, por lo que estoy entendiendo, entonces las audiencias son más que otra cosa, son una institución de jurisprudencia, Sí. de presencia legalista de la corona española en el Nuevo Mundo. Claro, Las cortes. también pueden gobernar. O sea, en caso de ausencia de un virrey, supuestamente la audiencia más importante del distrito, de lo que sería un virreinato, puede gobernar. Y la audiencia de Charcas muchas veces pelea con la de Lima sobre el gobierno de su distrito. Ok, Porque sí. no habiendo un virrey, porque la función más importante del rey y de todo el sistema político de la monarquía católica en el siglo XVI es la justicia. Es hacer que los vasallos de la monarquía y todas las personas dentro de su concepto tengan justicia y tengan acceso a la justicia. Por eso resulta tan complicado entender, porque la gente piensa, no, es absolutista y es un gobierno. No, en el siglo XVI la monarquía no es absolutista. Tiene un sistema de contrabalanceos y demás, y la función más importante es ejercer justicia. Es que las personas justamente accedan a eso. Y la audiencia por eso ocupa un rol tan importante. ¿Se entiende? Sí, y entiendo también que había un puesto, no sé cuántos habían para audiencia, supongo que varían, el puesto del oidor. Ese es porque escucha, el juez es el oidor. Tienes un Sí. presidente y tiene varios oidores. Y el juez es el oidor y es el que escucha, porque es el rey escuchando a sus vasallos, pidiendo. Por eso cuando lees la documentación, los vasallos suplican, Sí. piden, son pedimientos, porque justamente hablan a la audiencia como si le hablaran al monarca. Y le escriben a la audiencia como si le escribiesen al monarca.
porque representa eso. Y lo que representa puntualmente todo eso es el sello. El sello de la audiencia es el sello real, que sella las órdenes. Por eso toda la documentación que ves en el archivo tiene ese sello ahí, el sello real, que le da la presencia real. Ok, y quiero clarificar algo porque nosotros entendemos a los encomenderos desde el contexto caribeño de una forma bien específica. ¿Cómo se entiende la encomienda y los encomenderos en este contexto regional del Suramérica? Los encomenderos son personas que en relación a sus supuestos méritos para la monarquía se les asigna el trabajo y tributo de unos indígenas. O sea, así funciona la encomienda. Con esto también significa que deben cuidarlos, supuestamente, protegerlos, y es una relación de tipo señorial. Por eso hay todo un despliegue simbólico en la cual no solamente te dan la encomienda, sino también tienes que tomar posesión de la encomienda. Y cuando tomas posesión, le tomas la mano a los caciques, curacas, indígenas, lo que sea, autoridades indígenas, con tus manos y se hace un pleito, un pacto homenaje. Y tiene todas estas cosas de institución y de cuestión del vínculo vasallático. Ok, o sea que estamos hablando exactamente de lo mismo, porque eso exactamente Vale, lo ocurrió en el sí. Caribe. Bueno, era simplemente confirmar ese dato, pero eso me lleva a pensar otra cosa. ¿Usted tiene conocimiento de una persona, de algún historiador o algo que haya hecho un estudio comparativo entre la institución de la encomienda y el vasallaje de la Edad Media, entiéndase en España, por ejemplo? Porque me habla de vasallo y esto es algo bien medieval. ¿Se ha Sí, hecho algún tipo de estudio institucional sobre? sí, hay Chevalier, ha hecho un trabajo hace años, hay varios trabajos sobre ese tema de la encomienda y del yanaconazgo y de los vínculos vasalláticos. Sí, yo te puedo pasar bibliografía y demás, no hay problema. Sí, esto está bien trabajado, es parte de la cultura política. Sí, Eh, y que es importante porque si estas cosas no se entienden bien, sí. no se capta la complejidad de las relaciones entre vasallos, encomenderos. O sea, ¿por qué un encomendero tiene que ir a defender la frontera? Porque tiene un pacto con la monarquía. Y si atacan a los indígenas de su encomienda, tiene que salir a la defensa de ellos. Ok, o sea, me habla de vasallos y no me habla de necesariamente mano de obra forzada ni esclavos. No estamos hablando de la misma cosa entonces. No, los esclavos son. El Otra esclavo tiene cosa. otro tipo de relación con su amo, que Sí, también es otra relación. Todas las relaciones dentro del siglo XVI en el sistema son jerárquicas. Y son todas basadas en el modelo paternalista, de padre e hijo. Entonces, y las personas están todas conectadas de una forma u otra. O sea, todos los seres humanos somos seres sociales en ese momento. Si tú, por ejemplo, lees, las personas se presentan a sí mismas mediante sus cargos que son cargos muchas veces relacionales. Soy hijo de tal, madre de tal, viuda de tal. Entonces, todas estas relaciones tienen que ver con lo que son los individuos. Y bueno, todos en un sentido son patrones o clientes de alguien. Y el máximo patrón es el rey. ¿Se entiende? se Entonces, todos entiende. están conectados. Y bueno, un vasallo es un soldado que está no haciendo nada de Potosí, es un vasallo del rey. Un vasallo del rey también es un indígena que está en encomienda. Pero le pregunto porque a medida, como usted bien sabe, en estos temas que de la historia en general, la gente tiende a simplificar las cosas hasta el punto de que convierte los eventos históricos y las relaciones históricas en absurdo. Y entonces mucha gente cuando habla de encomienda habla, no, esclavitud, trabajo No, 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 forzado, no. ponemos a los indígenas y los matamos y les damos. No, Entonces no es esto lo que... Ajá. los indígenas que están en encomienda no son esclavos. Los indígenas que están en encomienda primero que siguen estando sujetos a un cacique. O sea que hay una sujeción cacical. El encomendero, o sea, siempre hay un cacique, porque el que toma la encomienda, el que va a hacer el pacto con el encomendero es un cacique, que lo sigue teniendo a su cargo. La mayoría de los indígenas en una encomienda rara vez ven a su encomendero. Vamos a empezar por la base. Los encomenderos rara vez van a las encomiendas. Los encomenderos viven en casas, en pueblos, y van y recogen los tributos y demás, o de las cajas de Potosí, o se van ellos, o mandan un mayordomo. Rara vez van a las encomiendas. O sea, que esta concepción es errónea, esta concepción del encomendero que está dándole latigazo a los indígenas constantemente para que Puede saquen aplicar oro del río. no, eso puede aplicar justicia el encomendero, claro que sí, Mm, y hay abusos, hubo abusos horrendos, por claro. supuesto que los hubo, obvio. Además que el encomendero durante mucho tiempo en el Perú es el único español con el cual mucha gente, muchos indígenas tuvieron contacto, ¿no? Y además que en Perú
tengamos en cuenta que hubo un periodo de guerras civiles horrendo por muchos años. Abusos los hubo, por supuesto, pero también pensemos que ningún encomendero va a querer matar a la gallina de huevos de oro. Entonces, ningún encomendero va a querer matar a sus indios, porque no tiene ningún sentido hacer eso. O sea, hay que pensar también en esto en términos prácticos, ¿no? Lo que conviene es que justamente los indios, es más, muchos los mudan. Por ejemplo, los que están en la frontera del sudeste de Charcas, hay tanto para hablar que podría estar hablando 5 horas. En la frontera sudeste de Charcas hay lo que se llama encomiendas en depósito o encomiendas de guerra, que son encomiendas que se dan en zonas donde se sabe que hay indios, pero que es imposible tomar posesión de esas encomiendas porque son zonas que están en conflicto con los chiriguanáes, ¿no? Con este grupo guaraní, que habla guaraní, que son este colectivo de origen guaraní, que los españoles llaman a este colectivo en la zona de frontera del sudeste de Charcas. Entonces, esas encomiendas de guerra no son de acceso, pero los encomenderos tienen que ir a defender a esos indígenas y a tratar de socorrerlos, si les ocurre algo, si van a pedir auxilio. Entonces, muchos terminan llevándolos de un lugar a otro de la frontera para protegerlos de los ataques de los chiriguanáes. O sea, hay un sentido profundo de protección, pero claro que hay un sentido de explotación. El sistema funciona así. Ahora, eso no quiere decir que esos indígenas sean esclavos, pero eso tampoco quita que no hubiese esclavos indígenas, que los había. O sea, eso también está legalmente, no estaba, en algunas partes no estaba permitido, hay que ver los contextos y demás, pero esclavos en esclavitud indígena había. Ahora, los indígenas de encomienda, generalmente, por lo menos en Charcas, no eran esclavos. Y es más, muchos terminaban huidos, se terminaban yendo a la frontera porque trabajaban de yanaconas y para enterar la cantidad de dinero y evadirse de la mitad de Potosí, de la mitad minera. O sea, es una situación muy compleja. Por eso lo que tú dices es correcto. No hay que simplificar estas cosas porque son situaciones que varían en contexto, en lugar, en espacio, en tiempo, de encomendero en encomendero. O sea, hay encomenderos que sabemos que eran extremadamente crueles. Sí. Hay otros que realmente les importaba un cuerno lo que pasaba con los indígenas con tal de que les entregaran lo que recibían y demás, que generalmente estaba rentado y puesto en censo y bueno, y gastado ya antes de que lo recibiesen. Me gustaría hacer un comentario y ver si usted está de acuerdo con esto, porque estoy tratando de articular esto de una forma que sea entendible para la gente de hoy en día. Sí, entonces si yo fuera a describir el encomendero en términos modernos, yo diría, bueno, el encomendero es una especie de posición, es una posición pública en términos de que está asociado a la monarquía, pero puede ser considerado un contratista privado destinado a una región para generar unos recursos específicos. Podría ser, podemos llamarlo así, sí. Pero okay. Se entiende, en algún sentido tienen la obligación de adoctrinar a esos indígenas, de transferirles la fe católica, que eso es una obligación básica, que la cumplan muchos no, y durante mucho tiempo tampoco ocurre. Tienen la obligación de reducirlos supuestamente, o sea, de hacerlos, a congregarlos en un lugar donde puedan ser evangelizados y demás. Tampoco ocurre muchas veces. Muchas veces se juntan con los caciques de esos mismos indios y los explotan juntos. Tú tienes un trío en la encomienda. El trío es el cacique, el encomendero y el cura. El cura también tiene jurisdicción ahí. Y entre los tres muchas veces se juntan y explotan peor a los indígenas. Es un vínculo muy complejo. Son vínculos muy complejos que no hay que simplificar. Y hay que separarlos de lo que es un esclavo. Y después en Charcas tienes a eso sumado lo que es el Yanacona. El Yanacona inicialmente era una institución de origen inca, que eran sirvientes, digamos, de los incas y demás, especializados en orfebrería, en distintas cosas, y después terminó, es un vocablo que termina siendo asociado a los que trabajan en chacras y estancias en toda la zona de frontera, en los valles, ¿no? Y que trabajan bajo la tutela, con un vínculo similar a la encomienda, bajo la tutela de los hacendados, de los dueños de estancias, que también tienen que protegerlos, supuestamente. Entonces, ese es otro, pero esos no son esclavos. Lo que no quita que no haya esclavos. Hay esclavos indígenas que, por ejemplo, son tomados en justa ley, en guerra justa, que eso ya lo habrás visto cuando hubo de la zona del Arauco. O sea, tienes gente que en una guerra, en una situación de guerra, son tomados como esclavos y son tenidos por tal. Y eso ha ocurrido a través de milenios y ha sido forzado, practicado por todas las civilizaciones habidas y por haber cuidado y no por todas. Sí, la esclavitud
Vamos a ver, tienes la esclavitud y también tienes los cautiverios, ¿no? O sea, hay cautivos de los dos lados. Hay cautivos españoles que pasan años en los chiriguanás. Por ejemplo, en un momento, a fin del siglo XVI, se llevan a dos jóvenes chicas, unos 16, 17 años, hijas de un hacendado, y no las devuelven por años. ¿Cómo las sacas del monte? O sea, ¿dónde están? Y durante años las autoridades de Charcas tratan de ir a buscarlas y de retornarlas, ¿no? Y este es un caso, y hay muchos casos así. Y esos son cautivos. Pero también hay cautivos, por ejemplo, por intercambio, porque la cautividad era una especie de vínculo, institución que estaba muy divulgada, no solo en el mundo hispano, recordemos los cautivos del norte de África, no los que se llevan los musulmanes del sur de España y se los llevan al norte de África y pululan por el Imperio Otomano y demás, pero bueno, también tienes cautivos temporarios, por ejemplo, muchas veces para un tratado de paz le obligan a un jefe chiriguana que deje sus hijos en La Plata. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Como por seguridad, y eso se transforma también en cautivos, ¿no? Entonces, Pero eso es global, porque sí, eso que tú estás escribiendo se lo puedo ver, por ejemplo, en el Japón medieval. tal cual, sí. Señor medieval con otro, ok, nos vamos en guerra. ¿Cuál es la garantía? Dame a tu hijo y dame a tu primo y yo los tengo cautivos en mi castillo. Totalmente, totalmente. Y Toledo en un momento lo hace con un grupo de chiriguanáes, el virrey Toledo, ¿no? Del Perú. Y son cosas que ocurren y que son comunes, son parte de la cultura política de guerra del siglo XVI, los cautiverios. El rey de Francia fue cautivo, ¿no? Entonces, tienes muchos de estos cautiverios y son parte de eso, porque la guerra es mucho más teatral, ¿no? Hay mucho más despliegue, son pasos hasta llegar a un enfrentamiento. No hay drones. Bueno, Miguel Cervantes Saavedra fue cautivo, ¿no? Tal cual, sí, sí. No sé si es lo que es la actual Argelia o algo así, Sí, pero sí, en el sí, norte tal de cual, sí. África. Esto es global, esto. Por eso yo siempre trato de poner las cosas en perspectiva porque yo odio las simplificaciones históricas, las detesto hasta más no poder, porque hacen Sí. mucho daño. Hace mucho daño y además que crean falsas ideas de determinadas cosas que... Y además, cuando llamas a un indígena encomienda esclavo, estás también en algún sentido ofendiendo su dignidad. Porque no es lo mismo. Básicamente, sí, no me cabe la menor duda que había explotación y que eran explotados. De eso nadie lo discute. ¿Mm? Tampoco nadie discute que no haya esclavitud indígena. Pero sí lo que se discute, a mí me choca, es que la poca dignidad que tenían les sea quitada por confundirlos por algo que no eran. Para mí eso es importante, porque muchos hubiesen sido capaces de ir a pelear legalmente y gastar lo poco que tenían para cambiar de estatus. Y eso pasa muchas veces, que indígenas van y pelean legalmente el hecho de que han sido tratados como esclavos y demás, ¿no? Pero le tengo una pregunta, ya que usted está hablando sobre el tema del siglo XVI y hemos tratado de establecer paralelismos entre el Caribe y Sudamérica en este tiempo. Yo producí un episodio junto con una historiadora cubana, Lilian Padrón Reyes, y ella me habla de las llamadas leyes nuevas de un rey, en donde se dice, no, nosotros no podemos esclavizar a los indígenas y los indígenas van a pasar a ser parte del rey, no puedo decir categóricamente en qué calidad. Pero esas leyes, ¿usted las ha visto y cómo se aplican en Sí, Sudamérica? son las de 1542 y son las leyes que generaron la debacle total en el Perú, ¿no? Justamente lo que sucede es que la implementación de las leyes nuevas, bueno, no fue negociada y demás se quiso aplicar en el Perú y genera las guerras civiles, bueno, una parte de las guerras civiles. Así que sí, es eso. Los indígenas desde muy comienzo, bien temprano, son vasallos de la monarquía. O sea, eso no hay,
El problema era que la explotación continuaba y continuó y siguió. Y esos son intentos de la monarquía de querer que no se los cargue, que no se los explote, que se les respete determinados derechos. Y bueno, por eso los encomenderos se levantan en Perú, ¿no? En contra justamente de este tipo de cosas, porque bueno, los encomenderos no iban, primero que no iban a ir a trabajar ellos a sacar y más, y sentían que ellos merecían la vida que tenían en base a que habían conquistado esa tierra para el señor de ellos, que era el rey. Y esto era el razonamiento de ellos, o sea, ellos habían conquistado el Perú para la monarquía y la monarquía como beneméritos les debía, ¿no? Un estilo de vida que ellos querían seguir teniendo. Sobre todo en el caso del Perú, financiado en gran medida por el descubrimiento, digamos, el comienzo de la explotación comercial de Potosí a partir de 1545. Ok, o sea, de lo que usted me está hablando, y esto es un comentario que yo he hecho también en varias ocasiones, la gente tiene que entender a estos sujetos en su contexto histórico. Estamos hablando de Sí, gente que está saliendo de una península ibérica con una mentalidad esencialmente medieval. Entonces, sí. si yo voy y conquisto un nuevo territorio para mi rey, pues, naturalmente yo voy a querer unas Mercedes, entiéndase, una gente que me sirva a mí por yo haber subyugado o conquistado esta tierra para mi señor feudal o para Sí, rey sí, es lo lógico, totalmente, sí. dentro de ese tiempo, claro. Dentro del sistema, sí, totalmente. Si uno se pone a pensarlo, así es, sí, sí. Lo que pasa es que enterraron a todo el Perú en años y años de guerras civiles y arrastraron a todas las poblaciones indígenas con ellos. Entonces ahí tienes sumado a las enfermedades, tienes una debacle poblacional enorme porque esta gente se está llevando auxiliares cada vez que van a luchar. Se enfrenta a Gonzalo Pizarro con algunos ejércitos leales supuestamente a la corona y demás, está llevando miles de auxiliares indígenas con él que perecen en los campos de batalla, ¿no? Entonces, lo que estás teniendo es un desgaste enorme a nivel Además, tenemos que pensar que los españoles en Perú siempre no fueron muchos en estos momentos. Estamos hablando de acá de 1540, 1550. Eran muy poquitos. Entonces, estos enfrentamientos realmente eran entre grandes facciones indígenas, ¿no? Que alcanzaban a reclutar y que luchaban con sus encomenderos. Este es el tema, porque lo que se están llevando a las guerras civiles son a los indios de las encomiendas que terminan luchando con ellos y muriendo en los campos de batalla. ¿Qué es lo que van a plantear después, en la década de 1570 y 1580, los caciques surandinos, cuando van y levantan sus propias probanzas de méritos y le piden a la corona recompensas también? Dicen, mira, nosotros fuimos con estos encomenderos a luchar, o con las tropas leales a la monarquía, a luchar contra los encomenderos, contra los tiranos, Gonzalo Pizarro y demás, nosotros también merecemos cosas, porque están en el sistema ya. Para mí, en 1580, estas élites indígenas son élites nobles hispanizadas. Sí, sí, Están sí. en el sistema. Que ellos ya se entienden como parte importante de un sistema importado europeo. Ya esto dejó de ser algo alienígena, Es por así que, decirlo. Esta es mi sí, realidad. ya no es europeo, ya es una monarquía católica global. Claro. Entonces, algunos de estos sujetos, por ejemplo, planean enviar a sus hijos a España para que conozcan al rey y que sepan quién es. Mm. Tienen estas cosas. Tienes esta realidad. O sea, he visto las documentaciones y demás. Tienes jefes indígenas con muchísimo acceso a dinero y demás y estados. Como también tienes indígenas pobres que quieren ir al Consejo de Indias o España para pleitar. O sea, tienes un mundo de gente, pero están integrados, son parte de esa monarquía global, ¿no? También hay que deseuropeizarla Ok. porque esa monarquía fue muy influida también por todas estos espacios y estas conquistas. No fue solamente de una forma, de una vía, fue también de la otra vía. Se retroalimentó a través de las nuevas dinámicas políticas Tal en el cual, llamado Nuevo sí, Mundo. sí, así Sí, es. Y hay que deseuropeizarla. Y creo que también, y aquí me van a matar mis colegas españoles, hay que desespañolizarla. sí. Ok. Porque es una monarquía del siglo renacentista, del siglo XVI, que poco tiene que ver con los nacionalismos españoles que observamos a veces. Y que donde España es para un castellano o un vasco que está en las Indias, saben lo que es España,
pero en realidad donde la identidad de castellano, vasco y demás pesa todavía mucho, y donde el concepto indiano también pulula, y entonces no es tan sencillo, no se pueden establecer esas relaciones que a veces veo que se establecen tan directas con las cosas. Entendería yo que, por ejemplo, esa influencia del llamado Nuevo Mundo hacia la península ibérica y hacia las instituciones políticas viene a través de gente que viaja constantemente como funcionarios de gobierno, comerciantes, los llamados, a mí se me olvida el nombre de ellos, pero son los españoles que se hacen ricos en las Américas y después regresan, Los indianos, los indianos que llegan, pero llegan después de décadas en el Nuevo Mundo con unas costumbres diferentes que a su vez van a influenciar sí, su mundo local en España. Eso va a pero tener algún tipo de... además, Ramón, tienes que acordarte que las audiencias escuchan. El Consejo de Indias recibe permanentemente cartas y las audiencias también que después reenvían al Consejo de Indias permanentemente cartas, misivas, informes, reportes, probanzas con pila de información, folios y folios y folios. Y ahí hay un sistema de retroalimentación que la monarquía estimula. La monarquía quiere ser informada. Infórmeseme de lo que está ocurriendo en tal lado. Esta necesidad de información la va cambiando permanentemente porque se retroalimenta y porque se va adaptando. La monarquía lo que es fascinante es lo flexible que es. Se Es que adapta y tiene que serlo. localiza. Exactamente, porque las distancias son enormes. Entonces, la única forma, en realidad, la única forma que la monarquía tiene para ser presente es localizándose, estando presente en esos lugares. La monarquía para un chiriguana es el corregidor que ve cada tanto en la frontera o el soldado que ve español que es español ahí nomás. Habla guaraní y es español y usa cosas. Está ahí en el borde, ¿no? Y después por ahí nada más. Saben, por ejemplo, que hay una audiencia y hay unos señores más importantes. Del rey lo tienen muy lejano. En las Indias no van nunca los reyes. No hay visitas reales. Y la primera visita grande que hubo en Charcas de alguien parecido a un rey fue la de Toledo. Toledo, el virrey Toledo, 1569-1581, a Potosí va a La Plata. Fue uno de los pocos que hizo ese trayecto. Y para la gente fue como ver al rey en persona. Si no, la gente, el contacto que tiene con la monarquía cotidiano es la iglesia, el cura, el cabildo, esa es monarquía. Es la monarquía, exacto. Pues no hay una división de iglesia y Estado ni nada por el estilo como la entendemos hoy. No, no Esto hay. es todo lo mismo. Sí, tal cual. Yo quiero también hacer otro comentario sobre ese episodio que a la persona que le interese con la doctora Lilian Padrón Reyes. Ella habla como, por ejemplo, y esto yo lo estoy mencionando para darle más luz a estas relaciones que tienen los indígenas ya a final del siglo XVI con la nueva realidad. Ellos, por ejemplo, en Cuba piden mercedes al rey, establecen sus propios pueblos y defienden de forma voluntaria la costa suroriental de Cuba de invasiones extranjeras en el nombre del rey. Sí, Entonces esto para mucha gente, no, pero ¿cómo puede ser? Esto yo no puedo entender. Bueno, es que se entendían como vasallos del rey de España. Y sí. a cambio de unos favores y de el beneficio y el privilegio de tener nuestro propio asentamiento, bueno, esto amerita defender esto a costa y espada. Pero además los indígenas tenían agencia propia. Claro. Entonces podían ubicarse dentro de la monarquía, a veces podían salirse de la monarquía, que ocurría en la zona frontera permanentemente, a veces podían escaparse tierra adentro, con lo cual no los agarrás nunca más, que pasaba muchas veces también. Los indígenas tienen agencia propia y saben ubicarse o salirse, luchan, no luchan, se rebelan. O sea, hay un montón de distintas reacciones en distintos momentos. A algunos no les queda otro Cristo remedio que integrarse, son conquistados por la fuerza. Pero aún dentro de eso hay espacios para negociación y demás. Pero esa es la tesis de esta doctora que yo estoy mencionando. Ella dice exactamente lo que usted está diciendo. Estos no son ningunos zánganos, ningunos, vamos a decir en buen español, ningunos pendejos. Estos son gente que saben No, manipular el sistema y saben funcionar tal bien cual. dentro de él. Sí, ¿Sí? así es. Así es. Y lo mismo lo tienes en el 18. Por ejemplo, en el espacio mío, lo que tienes es el grupos chiriguanáes amigos, grupos chiriguanáes enemigos, que después se vuelven amigos, que después enemigos y entran y salen permanentemente de ese espacio de la monarquía, de acuerdo a si quieren, a si les convienen con alianzas y demás. Entonces tienes unas negociaciones y alianzas importantes. Yo, por ejemplo, hace poco terminé de escribir un artículo que acabo de enviar a una revista sobre las cartas de amor. Y son supuestas cartas de amor político que le escribieron dos jefes chiriguana a un capitán español sobre cómo sentían políticamente, se sentían el afecto y demás de alianza política que sentían hacia él, ¿no?
Y fíjate, no solamente derrumba la idea de indígenas primitivos y demás, son indígenas que además son epistolares, o sea, no sé si ellos escriben, pero deben haber tenido alguien que escriba o hay un escrito, material escrito que circula. Son indígenas que además se comunican y son indígenas que además se comunican desde los medios de comunicación del otro. O sea que tampoco son esta idea de indígenas de ceja de selva primitivos y andando dando vueltas, flechas y arcos y demás, queda totalmente derrumbada. Entonces hay que tratar de recomponer, porque tenemos muy pocas voces indígenas a veces, y creo que hay que hacer el esfuerzo de recomponer esos fragmentos, esas piezas de pequeños momentos que uno tiene para recomponer esa agencia y entender la complejidad de esa agencia. No es solamente una agencia de resistencia, no es solamente una agencia de violencia. Este es el otro tema. El indígena que se rebela, que es violento, que ataca. No, no siempre. Había muchos indígenas que eran amigos y les convenía estar dentro de la monarquía por eso y asociarse con los españoles y van a luchar con ellos, ¿no? Entonces hay que tratar de ver que explorar la humanidad de esos indígenas, ¿no? No, y también es una cuestión íntimamente económica, porque es, bueno, yo con estos nuevos contactos españoles, con estos nuevos españoles con los que yo estoy comerciando, ya no solamente son los productos autóctonos de, qué sé yo, de mi tierra o de mi gente. Ahora yo puedo comer o puedo utilizar herramientas o puedo tener productos nuevos que me hacen falta o que me gustan que yo de otra forma no puedo tener. Entonces eso va a estimular ese Así acercamiento con es. la... Así es, y no hay nada malo en eso. O sea, los indígenas, los chiriguanáes, les encantaban las herramientas de hierro que desconocían y les encantaba también recibir distintos tipos de telaje, sobre todo el telaje, los cumbi, que son una especie de tejidos de origen inca bastante sofisticados y ellos les encantaba ese tipo de tela, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y no hay nada malo en eso. O sea, no hay que ser prejuicioso con que quieran tener esos objetos considerados de lujo. Y también los españoles, creas o no, les vendían armas, que muchas veces les vendían armas, a pesar de que las armas podían ser usadas contra ellos. Pero Sí. ocurría eso también. No, y en el episodio de el doctor Contreras, él hace mención de cómo estos españoles que estaban en los presidios, en estos fortines de las fronteras chilenas en el sur, comerciaban y compraban, qué sé yo no sé cómo le llamarían ustedes, yo entendería que podría ser una especie de capa confeccionada localmente para protegerse de las inclemencias del tiempo. Sí, sí. Y es un intercambio intenso, importante. Los españoles decían que lo hacían para evitar que los chiriguanáes se comiesen a los chanés, porque habían echado a rodar el mito del caníbal. Eso pulula por el Caribe, pero hasta el día de hoy todavía, ¿eh? Los Claro, caribes comían gente, los caribes... era obviamente, suponemos que había un canibalismo ritual, Ok. pero que era simplemente ritual y era muy, muy esporádico y no creo que, no con la dimensión que los españoles le daban. Los españoles hablan en un momento que dicen que los chiriguanáes se comían las fronteras. Yo no creo que se hayan comido toda la frontera de indios, pero bueno, era un canibalismo ritual, pero los españoles hacían de esto un drama y una excusa como para poder adquirir y salvar a estos cautivos de caer, de ser comidos por los indígenas en Chiriguaná. Pero ese era un comercio que obviamente beneficiaba a ambas manos. Claro, yo creo que es posible creer que los chiriguanáes, a raíz de esos intercambios, deben haber cautivado y deben haberse tornado más agresivos con los chanés. Eso es probable, porque obviamente cuantos más cautivos, más objetos. O sea, más regalos, más cosas. Entonces Sí, es era muy probable. incentivado entonces eso. Obviamente que sí. Sí. Ok. Eh, pero es una relación simbiótica que ocurre en las fronteras y se sostiene durante muchísimo tiempo. Con lo cual los españoles sí no consiguen conquistar a los chiriguanáes, no se incorporan a la monarquía completamente estos grupos, pero por otra parte tampoco pueden prescindir de ellos, porque necesitan esa mano de obra cautiva que los chiriguanáes traen. O hacer a los chiriguanáes cautivos si se ponen de enemigos, porque los chiriguanáes también luchan entre ellos, ¿no? Porque no hay una nación chiriguana, o sea, que es lo que tú decías al comienzo.
son grupos con identidades propias locales, a veces incluso a nivel familiar, son pequeñas familias que se mueven. Y creo que es interesante también destacar que perciben a los pueblos españoles de la misma forma. O sea, ellos tienen un vínculo concreto con un capitán o un corregidor. Y ese vínculo se alimenta con estos regalos, no con la monarquía entera, es con el capitán. Y por eso es que desde la lógica guaraní y demás, envían mujeres para fortalecer una especie de vínculo y crear un vínculo familiar con ese capitán español. Y esto es lo que ocurre en muchos espacios de la frontera. Entonces lo que tienes es grupos pequeños de chiriguanáes aliados con un capitán de un pueblo puntual. Cuando hay cambios de capitán y de gobierno se genera una inestabilidad notable y a veces hay hasta una especie de levantamiento, porque se trata de establecer una alianza, ¿no? Pero aquí también hay una conveniencia por parte de los europeos, porque a mí me convendría, por ejemplo, yo me pongo en ese tiempo histórico. A mí me conviene establecer todas las relaciones comerciales y sociales habidas y por haber con esta gente, porque son la gente que me van a proveer a mí de productos locales que van a asegurar mi supervivencia en esta zona hostil y que son la gente que tienen los saberes y el conocimiento ancestral que me puede ayudar a mí a sobrevivir y adaptarme, porque todo esto es nuevo, esto no es Europa. Así, exactamente. Lo que estás diciendo es muy importante. Es esa serie de saberes locales, de conocimientos locales, es la localización de saberes, conocimientos y demás, lo que permite construir localidad. Estas relaciones con esos indígenas, estas relaciones locales, porque, seamos honestos, estamos hablando, a veces se habla me da gracia porque aparecen estos mapas, ¿no?, que muestran el imperio español en rojo, que abarca una cosa toda uniforme. Realmente la presencia es reducida a unas pocas ciudades desparramadas y después son lazos conectados indirectamente con agentes locales y después, a medida que te vas alejando de esos espacios, son agentes cada vez más locales, con menos contacto con el mundo exterior y que además pueden regular la información. O sea, si el capitán de frontera no quiere escribir a la audiencia sobre algo y no le escribe, no le cuenta, ¿y quién se entera? ¿Me entiendes? O sea, pueden crear ese espacio de pago, esta cosa de pago local que es propio, ¿no? Y eso se va creando mucho y tiene con mucho una identidad propia. Y lo que tú dices es muy importante, porque tienen que tener por obligación estas relaciones con estos indígenas. Si no, esos pueblos ahí no sobreviven. Bueno, vamos a dar un ejemplo más concreto, ya que estoy hablando sobre eso. Por ejemplo, qué sé yo, tengo un hombre que cae enfermo o está gravemente herido. Yo no sé cuáles son las plantas locales para curarlo, pero ¿quiénes son los que tienen ese conocimiento ancestral de milenios? Bueno, esta gente. Sí, Esta sí. gente es la que sabe qué planta yo tengo que buscar para curar esto que esta persona tiene aquí. Yo no sé nada de esto. Así es, así es. No, totalmente de acuerdo contigo. Sí, 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 sí. En uno de los artículos que publiqué en el Bulletin of Latin American Research, justamente hablo de eso, porque hay un pueblo fundado por el capitán Miguel Martín, 84. Bueno, es arrasado. Y Martín, lo que trabajo en ese artículo es cómo se armó este pueblo, se creó San Miguel de la Frontera. Y bueno, él es evidente que logra pactar con la audiencia una jurisdicción específica de este pueblo enorme porque está protegiendo a sus aliados chiriguanas, que son los que le van a traer cautivos al pueblo. Pacta con la audiencia muy poca mano de obra indígena porque va a recibir mano de obra indígena por cautiverio. Y en un momento él no puede proteger a sus aliados chiriguana porque la audiencia está decidida a hacer una campaña militar enorme a lo largo de la frontera y él les comunica que no va a poder protegerlos y a los 3 días destruyen el pueblo y lo matan a él. Porque esa alianza no es... ¿Qué cosa? ¿Quiénes? ¿Quiénes lo Los matan? chiriguanas que eran aliados de él. Ah, Porque esa alianza ya no le sirve más. Entonces la presencia de este pueblo, de este español ahí, a ese grupo chiriguana no le sirve más. Entonces directamente eliminan el pueblo, lo matan a él y matan a una cuantas personas que había en ese pueblo y llevan cautivos a los indígenas que había ahí ellos y demás. ok. O sea, eso te da una idea de lo que son estas alianzas, muy concretas, muy locales, muy bien planeadas, que funcionan y que sirven para proteger a estos poblados españoles, ¿no? O sea que si fuéramos a visualizar el mapa que usted está comentando, que le da gracia, que yo entiendo por qué, vendría siendo entonces ese punto dentro de la América del Sur ya no es parte del Imperio Español. Ya tienes que quitar ese puntito. Yo visualizo el mapa y lo que veo son un montón de puntitos rojos alejados entre sí,
y la mayoría del territorio no necesariamente es parte de la corona, porque no hay una No, presencia. no hay presencia y por eso es que la monarquía teatraliza. Por eso son las ceremonias, por eso son la importancia de la fiesta, establecer el patrón de cuadrado, de armar la iglesia, de levantar la iglesia, porque la monarquía tiene que hacer presencia, porque es muy difícil hacer presencia en un lugar tan vasto, con tan poca población. Entonces, todo lo que tienes en el siglo XVI, este aparato simbólico de rituales y de cosas que hoy en día nos parece anecdótico, todo lo contrario, eso es lo más importante que hay para la Ujú. monarquía. Es hacer presencia mediante la bandera, mediante el desfile, mediante las ceremonias, días de fiestas religiosas, la campana de la iglesia, todo eso tiene que ver, toda esa cosa tiene que ver con eso, con hacer presencia, que sea identificada la monarquía a través del ruido, de los colores, de las cosas. Sí. Imagino que eso también tiene que ver con esta planificación que nosotros encontramos en las Américas de una plaza, una iglesia y al frente el cabildo. O sea, Sí, la representación de la corona por sí. medio del poder religioso y político en un lugar en donde tú lo puedes ver y lo puedes Hacer encontrar. la monarquía presente, se trata de eso. Pero no ocurre eso a veces. Yo he trabajado en un poblado, Santo Domingo, llamado Santo Domingo justamente, este no es el Santo Domingo de ustedes, del Caribe, fundado por Andrés Manso, el capitán Andrés Manso, español, y que es un poblado también destruido por los chiriguanáes. Cuando las personas a rescatar a los cuerpos, mandan a un español a que rescate los muertos, entierra los cuerpos y demás, se encuentra con que el diagrama del pueblo no obedece en absoluto a un diagrama español. Y lo que está describiendo en la documentación, este sujeto es justamente un asentamiento chiriguana. Son Mm. casas separadas, disgregadas, grandes, donde no hay una plaza central, tan distanciadas a distancias no enormes, pero a distancias lo suficientemente importantes para que no se parezca a un asentamiento español. Entonces esto a veces me hace preguntarme a mí, ¿qué fue Santo Domingo? O sea, si Santo Domingo realmente existió como tal, fue un pueblo español, fue un pueblo chiriguana. La audiencia después en algún momento dice, bueno, en realidad eso era una especie de disfraz para ir a cautivar indígenas. Eso nunca fue una especie de pueblo en intención de pueblo. O sea que en la frontera tienes estas cosas, ¿no? Que las cosas no son tan claras nunca. Nunca sabes con qué estás lidiando, con qué realidades. Y nada es blanco o negro. Eso es una idea que se ha repetido en este podcast un montón de veces. Nada de blanco y negro, hay que complejizar las cosas y hay que entenderlas. Pero tengo que hacer el comentario sobre mi pueblo. Yo soy de Cuamo, en el sur de Puerto Rico, y es uno de los primeros asentamientos españoles en Puerto Rico. Data de la década de 1570. La iglesia que nosotros en Cuamo tenemos de 1661 es que se empieza a construir y responde a ese patrón. Si uno visita el pueblo, es una plaza central, la iglesia en el medio, justo al frente está el cabildo, ¿no? La alcaldía. Entonces, eso simbólicamente lo que significa, mira, estas dos formas de poder convergen y representan una nueva realidad política para esta área. Y yo me he puesto a pensar, porque eso que usted está comentando ahora mismo de estos pueblos, de que si es español o no, lo que hacen los españoles muchas veces es establecer sus centros políticos en lugares que ya están asentados. Yo me atrevo a apostar que si uno se pone a hacer investigaciones arqueológicas en muchos de estos primeros asentamientos españoles en las Américas, tú lo que vas a encontrar probablemente es presencia indígena que data de mucho antes. Así es, siempre son, incluso en, yo me preguntaba muchísimo dónde se asentaba cuando trabajé en mi tesis y mi libro, la expedición de Toledo, la expedición del virrey Toledo de los Chiriguanáes. Me preguntaba en qué lugar habían hecho campo, porque es una expedición gigantesca de 300 a 400 españoles, más 2000 indígenas auxiliares, es cantidad enorme de caballos y demás. Pensé, en algún momento, en algún lugar, en algún sitio, alguien los tiene que haber alojado o algo, porque si no, ¿cómo vas a mandar un virrey, alter ego del monarca, al medio del piedemonte, a la nada? ¿Cómo es esto? Leyendo la documentación me encontré con que en realidad hay un lugar, un jefe chiriguana, llamado Chimbuy, que fue quien, calculo, o dónde hizo el virrey Campo. O sea que había chiriguanas amigos y había un lugar no físico o un poblado chiriguana, asentamiento físico donde
se asentaron durante semanas, con lo que ello implicó. Me imagino que deben haber gastado recursos y demás. Lo mismo ocurre con la mayoría de las ciudades. Están asentadas sobre espacios o haciendas o demás, o lugares, asentamientos indígenas, ¿no? Claro que sí. Sí, porque los indígenas son los que saben dónde están las Sí, tierras que nosotros podemos así cultivar, es. cuáles son los espacios donde podemos tener ganadería. O sea, ¿para qué vamos a reinventar la rueda si nosotros Sí, podemos asociarnos con estos individuos y habitar ese espacio? así es, sí. Sí, sí, sí. Entonces, esto que usted está diciendo del virrey Toledo probablemente respondió a una negociación previa y a una logística que ya se había hecho con anterioridad. Ok, vamos Sí, a ir por aquí y ahí es sí, donde tenía sus guías y todo. O sea, que sí, sí, así es. eso no se hizo así por inercia, de que el virrey, vamos a ir allí. No, no, pero ¿qué hizo ese virrey allí? Tal cual, tal cual. ¿Qué hizo? Sí, Bueno, él era una expedición punitiva. Básicamente lo que él quería hacer es castigar a los indígenas chiriguanáes porque por las entradas, a las estancias y demás. Y además era una expedición que tenía como sentido ir a sofocar una rebelión en Santa Cruz de la Sierra, de un mestizo, ok. ¿no? Diego de Mendoza. Entonces lo que hizo fue, desde ahí él articular eso. Él lo que quería hacer en Charcas era ganar el respeto de Charcas hacia la corona. Porque Charcas es una región muy autónoma, siempre lo fue. Entonces es una región difícil de gobernar. Y Toledo fue a Charcas por eso, porque está Potosí, ¿no? Potosí, ahí tienes la cuna de la plata, del origen de la plata de toda la monarquía. Entonces, Charcas siempre sintió que al tener Potosí ellos eran como la joya de la corona, ¿no? Porque tenían Potosí. Y es una región muy autónoma, una región difícil de gobernar. A la distancia, y Toledo quería hacer eso, quiso ir a imponer la autoridad, ir a hacer presencia del rey en Charcas. No salió muy bien, la expedición fue desastrosa, pero la intención era lo que él tenía. Ok, pero mencionó algo bien interesante, una rebelión de un mestizo. ¿Cómo es eso? Sí, en Santa Cruz de la Sierra es otro espacio dentro de todo el espacio charqueño, que es con una historia muy particular, es un espacio de mestizajes muy importantes y yo diría que es un espacio como entre Asunción, que es un lugar bien guaraní, mestizo y demás, y el Charca Central. Y ahí lo que tienes también es una cultura de mestizaje importante y son élites mestizas desde muy temprano, porque es una zona muy inaccesible por mucho tiempo. O sea, los pasajes a Santa Cruz son difíciles porque están los chiriguanáes entre medio. Entonces, este Diego de Mendoza es un mestizo y Toledo quiso imponer un gobernador en Santa Cruz que nunca funcionó bien en Santa Cruz, esta cosa de imponer gobernadores, y Diego de Mendoza y la ley local se rebelan. Dicen, no, pues nosotros no teníamos por qué aguantar un gobernador impuesto así. Y la rebelión dura bastante tiempo, o sea, no es una rebelión que es rápidamente sofocada, porque tiene un apoyo local enorme. Y finalmente Toledo logra apresarlo a Diego de Mendoza, los que lo ejecuta, y exilia a la familia de este mestizo, Perú, pero te da una idea que son espacios que la monarquía no puede gobernar verticalmente. Ese es otro mito que hay que empezar a tratar de sacarse de encima. No es posible. Tiene que negociar, tiene que acercarse, tiene esta permanente tira de afloje, ¿no? Y la capacidad de gobernar verticalmente no existe. O sea, ¿qué va a hacer el virrey? ¿Va a ir el virrey en persona a matarlo a Diego Mendoza? No, tiene que mandar a alguien. Esa persona va con ámbito de negociación. Se negocia durante un tiempo, hasta que finalmente lo apresan engañado y se lo llevan a Potosí. O sea, todo esto no es tan sencillo. Se ha entendido durante mucho tiempo que lo que el rey manda se obedece digamos, ocurre, ¿no? Es una especie de cosa lineal, pero es totalmente lo opuesto, porque son espacios enormes y las distancias son gigantescas. Y la posibilidad de que cualquiera de estos espacios se separe en algún momento o se disgregue está latente. Esto puede ocurrir, o sea, estos espacios pueden integrarse a la monarquía, pero también pueden perderse. Eso ocurre, ¿no? Exacto, esto es bien complejo y también ¿cómo es que le llaman? Funcionarios de gobierno que cuando uno lee lo que ellos escriben exageran, sacan de proporción. Me viene, por ejemplo, a la mente un episodio que yo hice junto con la doctora Milagros Flores Román sobre las fortificaciones de los Antonellis en el Caribe. Ella dice, mira, hubieron, qué sé yo, correspondencia de un gobernador, por ejemplo, en San Juan de Puerto Rico,
que hizo un murito bien pequeño para algo rudimentario para proveer algún tipo de defensa sobre, qué sé yo, para proteger a la población de ataques holandeses o británicos, lo que sea. Pero es un murito bien pequeño, bien rudimentario que no funciona. Pero ¿cómo se lo va a vender él al rey? Fortifiqué, Claro, obvio. construir un bastión, una muralla. Entonces, pues, bueno, pero ¿qué está tratando de hacer esa persona? Bueno, lo que yo quiero es vender mi gestión pública de la forma más grandiosa posible para que mi próximo puesto sea uno más importante, mejor remunerado, Obvio. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Sí, no, hay que matizar muchísimo. El típico documento que sobre el que uno trabaja es la probanza de méritos o la información de méritos, y normalmente hay también eso, con testigos y demás que declaran lo maravilloso que esta persona hizo, las cosas fantásticas que hizo. Y después, bueno, empieza a leer la correspondencia con cartas que van y vienen entre la audiencia del Consejo de Indias y cartas de los corregidores y cartas de gobernadores, y te das cuenta que, bueno, que ni la ciudad era una ciudad, que había 3 chozas y que no, la iglesia no se terminó nunca. Hay ciudades en Charcas que no tienen y una iglesia de material decente por muchos años. O sea, están siempre en el veremos, en que sí, se va a construir y que no se construye. La audiencia no tiene casa de audiencia por muchísimo tiempo. Están sesionando la audiencia en la casa de Juan y Pedro y no sé quién. El cabildo es las personas, ¿eh? El cabildo no es el edificio, son las casas de cabildo. Y las casas de cabildo muchas veces no son casas de cabildo. Es la casa del corregidor o de quien sea en ese pueblito, y se juntan y se reúnen en cabildo. Pero a veces se reúnen en cabildo en la plaza, porque no hay donde reunirse o en la estancia de alguien. O sea, esta es la monarquía real, Sí, 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 sí. no la que están armando, que dicen, no, hicimos esto, hicimos lo otro. No, esa es la cosa real. Yo, por ejemplo, trabajé una visita que se hace de la frontera, y la mayoría de las estancias no tienen muros, no tienen empalizadas. Y me pregunté, cuando terminé de trabajar esa visita de un corregidor, dije, bueno, pero y esto es una frontera de guerra. O sea, no hay una empalizada. Esta gente está totalmente. Y ahí fue cuando me empecé a pensar, bueno, esto de la noción de guerra, de espacio de guerra, es muy elástico también. Esta gente no está guerrando todo el tiempo. Esta gente está haciendo otras cosas. Porque si no, si tienes tanto pánico, lo primero que haces es construir una empalizada, por lo menos para defenderte. Sí, 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 una trinchera, ¿no? Sí, sí, y la mayoría de las estancias y pequeñas chacras que se recorren, porque es una visita guiada, yo les llamo, porque a este sujeto lo llevan a ver lo que los locales quieren que él vea, y la mayoría de las estancias que él ve, que hay en el lugar, no tienen ningún tipo de defensa. Y él termina reuniendo gente en los pocos fortines que había. Lo que a mí me hace, sí, me hizo cuestionar en algún sentido, bueno, ¿qué es lo que nosotros llamamos frontera de guerra entonces? ¿Qué es una frontera de guerra? Bueno, una frontera de guerra entendería yo que es lo que estaba estudiando precisamente el amigo Contreras, ¿no? Que eran unos fortines en las orillas del río Biobío, que no habían asentamientos, solamente habían esos fortines con un destacamento militar. Y eso te dice que aquí sí hay una constante pugna territorial, versus lo que usted está describiendo. Sí, pero al mismo tiempo en esa frontera de guerra tienes estas alianzas y estos intercambios permanentes de cautivos y de herramientas y de armas y demás, y asambleas, porque estos siriguanás van a verlos a los capitanes a sus casas en el pueblo y se reúnen y se quedan a dormir. Hay un montón de cosas que me hacen pensar que en realidad lo que se llama frontera de guerra en ese momento es una frontera que no ha sido conquistada, donde no ha habido conquista. Lo que no quiere decir que haya guerra y violencia a las 24 horas del día. O que haya presencia española permanente. Ahí no hay conquista. Esos pueblos no han sido conquistados. Y como no han sido conquistados, y ahí habría que analizar a largo y tendido qué quiere decir conquista, Sí. como no han sido conquistados, pueden ser amigos o pueden ser enemigos, con lo cual esas fronteras son de guerra, porque no han sido conquistados. Y me parece que ese es el término. Nosotros tendemos a asociar la idea de frontera de guerra a un lugar donde permanentemente se lucha. Y yo no creo, por lo menos no encuentro eso en la frontera que yo trabajo, que es el este de Charcas, de este lado. Yo no trabajo Tarija, no trabajo Santa Cruz. No encuentro indicios de que haya una lucha permanente en el espacio donde yo trabajo. Lo que encuentro es que hay fortificaciones, hay fortines, hay momentos en los cuales hay enfrentamientos,
pero también hay momentos de grandes silencios en las fuentes, y yo no sé qué es lo que pasa ahí. Me parece que ahí no hay guerra. Y a mí me parece que ahí lo que pasa es que hay intercambios de cautivos, de armas, de cosas, y un tráfico permanente, entre poblaciones aliadas momentáneamente y contextualmente. O sea, que se pudo haber dado el caso, qué sé yo, hablando de estos individuos que enviaban reportes a la audiencia diciendo, conquisté tal área. Y, por ejemplo, no lo conquistaste nada, tú simplemente estuviste allí 2 años viviendo en una residencia, en una choza con los Sí, indígenas locales. sí, Eso no, sí. eso no significa que Eso, esto es parte de... no, para nada. Sí, tal cual. Así es. ¿Cuál fue Y el además, reporte más... además, indígenas que entran y salen y que cambian de denominación. O sea, porque los españoles un día llaman a estos de tal forma y el otro día de otra. O sea, que tampoco hay una certeza. Y además indígenas que como ellos están mirando hacia un espacio interno abierto, que los Sí. españoles desconocen, pueden irse hacia adentro. ¿Y quién los reconoce? ¿Quién los encuentra de nuevo? ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, pueden perderse en el medio y ya no los ubicas más, porque estos no son indígenas sedentarios, no son los incas. O sea, esta gente se va, se mete tierra adentro y ya no lo ves más. Previo a la llegada de los españoles, o más bien de los europeos, esta gente era parte del imperio inca, los No, no era chiriguanay. parte del imperio. No, 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 no. Tenían intercambios nuevamente. Los incas habían construido fortalezas, ¿no? En esa frontera, que son justamente sitios donde los españoles, que luego van a usar los españoles, y esas fortalezas operaban como lugares para contener una expansión mayor de los chiriguanáes, pero al mismo tiempo eran lugares de intercambio. Y no casualmente, cada vez que hay un inca que cambia, hay también especie de problemas en esas fronteras, que para mí es porque hay problemas con las alianzas, ¿no? Que se habían establecido. Al morir el Inca, esas alianzas se quiebran y comienza a haber nuevamente conflicto y el Inca siguiente tiene que enviar ejércitos o reforzar esas presencias. Pero son fronteras porosas, donde hay Sí. permanentemente intercambios y demás. Y creo No, que esa y realidad sí. sigue. Hay algo bien importante que decir aquí, porque es que quiero que la gente tenga bien claro, esto no son dinámicas locales específicas, porque eso que usted está describiendo de una frontera en donde hay intercambio y hay guerra, donde hay periodos de guerra y hay periodos de intercambio, periodos de paz y hay periodos de guerra, eso se dio en el antiguo Imperio Romano. Tú tenías el río Rin o lo que sea, qué sé yo, y tenías a las tribus germánicas que a veces peleábamos con ellos, pero a veces venían y nos traían, qué sé yo, 3 caballos y nosotros se los cambiábamos por, qué sé yo, cuántas gallinas. O Sí, sea, esto es global, esto es humano. sí, sí, tal cual. Así es. Me llamó la atención algo que dijo, las denominaciones que los españoles utilizaban para estos indígenas, que algunas veces eran una cosa y otras veces eran otra. ¿A qué se refiere específicamente? Básicamente, suponte un grupo reconocido que aparece en una documentación de un nombre, años después desaparece la documentación totalmente. Y a veces no es que el grupo haya desaparecido, es simplemente que los españoles adoptaron una nueva denominación para ese grupo porque perfeccionaron un conocimiento local, porque tienen más idea, porque lograron identificarlos y demás. Pero estos son grupos muy pequeños que se mueven permanentemente, entonces es muy difícil para los españoles y por eso ellos los agrupan como un colectivo. Los chiriguanáes por eso son un colectivo, pero no son un colectivo, ni son agrupables. Son agrupables para los españoles. Pero ellos, los chiriguanáes entre sí, estos pequeños grupos luchan. Y a veces un grupillo de ellos va y pide ayuda a los españoles contra otros. Sí. Cosa que la audiencia les prohíbe a los poblados de frontera. No se alíen con un grupo con otros, pero igual lo hacen. Y ahí lo que tienes es un grupo de chiriguanas con un grupo de españoles peleando con otros chiriguanas, los toman esos como esclavos, se los reparten, los españoles llevan una parte, los chiriguanas de ese grupo los otros, pero esos chiriguanas a los otros no se ven como iguales, se ven como distintos. Y este es el tema. Eso es lo que pasa en Puerto Rico, por ejemplo. Los ¿Mm? españoles llaman a la totalidad de los indígenas encontrados en las islas taínos. Claro. Eso es un concepto europeo. Nosotros al día de hoy no Sí. podemos decir categóricamente que esto, número uno, era un grupo homogéneo que habitaba la totalidad vamos a decir por lo menos las Antillas Mayores, ni ¿Mm? que mucho menos estaban emparentados entre sí. De hecho, hay una mención que me hizo una persona que participó en mi proyecto, no me acuerdo si fue el arqueólogo Eduardo Frías Detalles o Roberto Pérez Reyes, que me dice, mira, cuando tú lees, por ejemplo, lo que escribe Las Casas estando en Santo Domingo en el siglo XVI, que envía a un padre a otra parte entiendo que es Santo Domingo, porque ese padre hablaba el idioma de estos indígenas que están acá, pero
pero cuando regresa dice no pude establecer contacto con esa gente porque no hablaban el mismo idioma. Los chiriguanáes eran un grupo que ya en sí mismo había tenido una importante mestización con los chanés y otros grupos de la zona de tierras bajas, con lo cual el único componente que suponemos que tenían en común todos es que hablaban algo similar al guaraní entre todos, y el guaraní era una especie de lengua franca entre ellos. Eso es lo único que podemos. El resto, la denominación, las distintas cosas y demás, son todas cuestiones que los españoles fueron asentando, digamos, con descripciones, informes y demás. Y después quedó. Eso es una creación local. Cuando digo es una creación local, es una creación de la gente que vivía en la frontera, de los españoles de la frontera, que ellos en los informes, cartas, documentos que enviaban a la monarquía, la crearon. Son identidades creadas a nivel local. Y que la monarquía después globaliza, comparte con otros espacios. Entonces los caribes, aparecen caribes, ¿no? En el inicio del 16 se hablan de caribes en la parte del Río de la Plata, por ejemplo. Porque son... Ah, de verdad. Están hablando de caníbales, a eso se refieren. Wow, porque ok. todo caníbal era caribe. Entonces, para referirse a las personas que eran caníbales, se habla de los caribes. Entonces, esas denominaciones se usan y se emplean, son conocimientos que circulan Pero sí dentro hay de que la ponerlo en monarquía. duda también de si eran caníbales o no. Por supuesto, Salud. Por supuesto que Muchas hay que gracias. ponerlo en duda. Hay que tratar de ver, pero estos son conocimientos locales y herramientas locales que los locales usan para su propio beneficio. ¿Por qué? Porque si yo digo que vivo en una frontera de guerra, que lidio con caníbales, que me van a matar en cualquier momento, entonces digo que soy un sacrificado vasallo de su majestad viviendo en este lugar horrendo. Entonces puedo pedir una merced. Puedo pedir a la monarquía, no sé, que me dé una pensión. 400 arcabuces. Exactamente, puedo pedir armas y venderlas después a los mismos indios que yo también estoy diciendo que son caníbales. O sea, para mí es negocio. Entonces los locales arman todas estas identidades, lo que no quiere decir que no haya cuestiones que sean ciertas, ¿no? Pero estas identidades son locales, son identidades armadas. Y esto es lo mismo en el espacio de Nueva Granada, ¿no? Donde también con los pijaos y demás, que lo ha estudiado Córdoba Ochoa, muy bien, libro fascinante del profesor Córdoba Ochoa. ¿Tiene ese contacto? Bueno, el profesor falleció hace unos años, así que, pero el libro se puede ubicar, si quieres te lo envío y demás, te envío el link. Es un libro muy, muy bueno. Gracias. En Nueva Granada es lo mismo en el espacio de Charcas, de la frontera sudeste de Charcas, y calculo que esto es lo mismo en la zona del Arauco, ¿no? Entonces son cuestiones, pero son cosas locales. La monarquía no crea esto en Sevilla o en Madrid o en España. Esto se crea a nivel local y son identidades locales de las cuales los locales usufructan. O sea, se benefician. Con lo cual sí, hay que seguir diciendo que las fronteras de guerra, que nos están matando todos los días, que nos tiran flechazos mañana, tarde y noche, porque si no, bueno. Pero usted conoce, ahora que menciona mención de los caribes en el área de La Plata, ¿usted conoce entonces una mención específica, un documento específico donde usted haya visto que se denominaran? En los documentos iniciales desde el inicio del siglo XVI, Sí. cualquier persona caníbal, considerada indígenas caníbales, a los cuales no se los podía asociar puntualmente con un nombre, son denominados, o sea, hay una asimilación del nombre caribe con el nombre caníbal. Es lo mismo, entonces se usan distintamente. Pero se utiliza tan al sur como La Plata, interesante, pero yo pensaba que eso era un fenómeno caribeño. Se utiliza al sur, se utiliza como sinónimo de caníbal. Son indígenas caribes. Y yo lo he visto eso incluso en relación a los chiriguanáes. Yo quisiera En saber cuál es Charcas. la etimología de esa palabra. Bueno, yo ahí no tendría que ayudarte un historiador que trabaje sobre el Caribe puntualmente. Pero Pero ¿de dónde demonios sale esta cuestión de Caribe y de dónde sale la asociación de ese concepto a caníbales? a canibalismo está totalmente extendido eso. Cuando con los chiriguanáes lo he visto en muchísima documentación, estos indígenas caribes, y sí, totalmente, como si Los llaman fuesen... Caribe a los chiriguanáes. Sí, Wow. en asociación a, dejemos de lado la idea de Caribe actual, ¿no? En Claro, claro. asociación como sinónimo a caníbal. Wow, pero estamos hablando de un territorio en el centro de Sudamérica aisladísimo. Porque el Caribe no tiene una asociación territorial como le Sí. te estás dando del espacio actual. Sí, sí, Caribe sí. es un término asociado es un conocimiento global sobre canibalismo. Entonces, cualquier persona que es caníbal es un caribe en relación a esa experiencia que tiene la monarquía, informada por los locales, de la zona que hoy en día llamamos Caribe. Wow, yo tengo que conseguir a alguien para hablar de eso. Eso es fascinante. Eso es fascinante, eso es fascinante. Sí.
Bueno, pero algo que usted me dijo que llama la atención también es como que, bueno, tenemos prohibido hacer alianzas con indígenas locales. Bueno, y que como quiera lo van a hacer, pero es que dígame usted si no hace sentido hacer una alianza cuando yo tengo el grupo a 1 kilómetro de distancia y si no es mi aliado, es mi enemigo. No, mejor es que mejor tenerlo de buena. La audiencia tenía miedo de que eso termine involucrando a los poblados españoles en guerras internas de los chiriguanas. Ok, entiendo la lógica. Esa es la lógica, que de hecho ocurría. Entonces, lo que vos tenías es, ahí está el tema. O sea, qué está luchando ahí? ¿O quién está luchando? ¿Están luchando los españoles o son las guerras entre los chiriguanaes? Y los españoles son auxiliares de los chiriguanaes. Exacto, que en ese caso vendrían siendo accesorios de los Sí, indígenas. y yo tengo entradas que son chiriguanas, en realidad contra otros chiriguanas, con ayuda española. Sí, sí, que estoy indígena, volvemos a lo mismo, agencia propia. Claro, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, a mí me parece que mucho tiempo y muchas entradas a veces son entradas, y muchas de las que no tenemos noticias también, porque hay muchas que no aparecen en la documentación. Son entradas de un jefe chiriguana contra otro con ayuda de un español, que entra, les da armas, les da 5 o 6 tipos, y bueno, vamos todos juntos, y después nos repartimos el botín, y listo, pero son entradas luchas entre los chiriguanes mismos. Sí, y entonces no necesariamente hace sentido hacer la alianza con el grupo más próximo porque a lo mejor ese grupo puede tener 30 individuos, pero el grupo con el que está en guerra tiene 400. Claro. Entonces te vas a meter en un problema con 400 individuos cuando tienes todas las de perder. La audiencia trata todo el tiempo de estar informada y de mantener una especie no es control, es simplemente de poder mediar en esas alianzas o en esas situaciones, mucho más entonces trata de hacer eso. Pero es muy difícil porque las distancias de esa realidad muy difícil de alcanzar, ¿no? Incluso hoy día, con todo y carro, con todo y vehículo, para desplazarse de una localidad a otra, bien pueden ser 7, 8 horas guiando. Exactamente. Imagínate en esos. Había épocas, por ejemplo, que algunos de esos poblados estaban directamente aislados por meses durante el año por las lluvias. Entonces no había contacto, no había forma, punto. No había forma de comunicarse con La Plata. Eso también lo describió el doctor Creras en ¿cuándo hacemos guerra? Bueno, hacemos guerra cuando el clima lo permite, que son varios meses del año. Tal cual. Es difícil Así entrar a es, la Araucanía en el medio del invierno, no puede. así es. Y calculo que en esa época, por la pequeña de hielo, me aventuro a decir que quizá había mucha más lluvia en esa región que la que hay actualmente, porque había hielo hasta en Potosí y nieve permanentemente, muy seguido. Entonces, y el suelo en Potosí era difícil de excavar porque estaba congelado mucha parte del año, con lo cual me da la sensación de que las temperaturas eran muy, muy bajas y con lo cual el pie de monte debía estar lluvioso, mucho más lluvioso de lo que es ahora. Estos saberes que usted maneja, ¿cuán de conocimiento general son? ¿A qué te refieres el conocimiento general? Ok, la gente local está al tanto de lo complejas que fueron estas relaciones, vamos a decir, territoriales a lo largo del tiempo, o me temo que lo que realmente sucede es lo que yo describí anteriormente, que es una simplificación absurda del pasado. Estamos hablando de la gente residente de ese territorio hoy día. La gente residente de ese territorio hoy en día es un territorio muy precario, índice de pobreza muy, muy alto, no es fácil, ¿no? O sea, como ha pasado con muchos países en América Latina, cada país ha diseñado su historia en relación a un mito nacional, ¿no? Entonces, digamos que la historia colonial como tal ha sido excluida en algún sentido. Es decir, cuando no es excluida es simplemente vilificada. O sea, es una historia despreciada porque pertenece a un pasado oscuro y demás, con lo cual no entra en ese relato. Lo que tienes es un relato que acentúa la explotación, la resistencia, la destrucción, y demás, que de hecho existió y eso no hay que negarlo, pero que no complejiza las realidades y ese es el problema, que no hay complejización de Buenos las y malos. realidades. Exactamente, y ese es el gran problema. El gran problema que ocurre en este momento, me parece a mí, a nivel de la historia pública, es que lo que ocurre es eso, que tienes una historia de buenos o de malos o de rosa o negra y demás, y es como que no se complejizan las situaciones que son hiper complejas. O sea, a mí me resulta, eh, no te puedes meter tú dentro de la historia. Tienes que tratar de funcionar como un observador
¿no? Ir viendo y demás y circulando y entendiendo y exponiendo las distintas agencias y las distintas propósitos, ideas, motivaciones de cada grupo, ¿no? Y con las complejidades. Por ejemplo, la audiencia tiene su agencia propia, los chiriguanás la suya, los cabildos la suya. Las ciudades tienen sus agencias. Y también los individuos dentro de esas sociedades. Los locales, las élites locales las suyas, los encomenderos las suyas, los indígenas en las encomiendas las suyas. Ellos, por ejemplo, no están esclavizados ahí, se huyen, se escapan. Los indígenas en encomiendas se escapan. Cuando no les conviene una cosa, se van y no los encuentran más. Y es difícil ubicarlos. Muchas van a la frontera, se van al Perú. Usan esta movilidad de la monarquía para movilizarse. Andan pululando por el sur peruano. Y los esclavos también a veces se escapan. Se van a las fronteras. O sea que alcanzan su libertad. O sea, hay que tratar de ver todas esas distintas cosas y construir la historia en base a todas las agencias, dejando de lado las historiografías nacionales que tienen su agenda propia, se fundan en eso. Pero no estoy hablando solamente de los países de América Latina. España también tiene su historiografía nacional, Claro, que claro, tiene sí. su agencia, su agenda totalmente propia y centrada en este momento en una cosa de reivindicación de un pasado glorioso y un montón de otras cosas Sí, sí. que también hay que matizar. Estoy hablando en general de todas las de acá también, ¿eh? También acá tienen su cosa por ejemplo, acá siguen el hilo de Isabel I y han vilificado a María Stuart, a María Tudor durante mucho tiempo, María I. O sea, hay también una historiografía nacional fundada en el protestantismo. O sea, hay que poder mirar más allá de esas historiografías nacionales y más allá incluso de las cosas, de los intereses de uno y de las cosas que a uno le preocupan a veces. Bueno, el comentario que usted hizo sobre la influencia mutua o la influencia que ejerció la forma de hacer política en el llamado Nuevo Mundo sobre la corona española, a mucho historiador español eso le puede estar malo, ¿no? Como decimos. Y Sí. sin embargo, es una realidad histórica. Es una realidad Pero dentro de histórica. su narrativa nacional, no, imposible que este montón, qué sé yo, de salvajes hayan Ujú. tenido algún tipo de influencia sobre la forma en Eso que es nosotros, Eso es claro. una ridiculez total porque la monarquía era una monarquía global y se nutría permanentemente de experiencias y saberes que circulaban por todos lados. Cuando no fueron los jesuitas los que anduvieron paseando saberes por un lado del otro, de China a la India, a España y a México, fueron los indígenas escribiendo, los que escribían, los corregidores yendo de un lugar a otro y demás. Y esto ocurrió a todo nivel. Es global en tanto y cuanto de golpe en un testamento de un indígena aparecen objetos europeos y en un testamento castellano en Sevilla aparecen objetos indígenas. Y esta es parte de eso. Y hay que hacerse cargo de esa herencia. Pero es una herencia transnacional y es una herencia conflictiva. Yo entiendo eso, que es conflictiva y es complicada porque implica, es una monarquía jerárquica, donde hay jerarquías claras, pero que no son las mismas jerarquías que hay hoy en día, ni son jerarquías que uno puede pensar, a veces se difuman mucho, ¿no? O sea que son muy complejas también. A mí no me gustan las historias nacionales, para nada. No sé, por ejemplo, yo hablé con una historiadora mexicana hace poco y yo le pregunté, obviamente respetuosamente, si Citlali Domínguez Domínguez, doctora. Le dije, pero ¿a qué se debe que su país se haya llamado México después de la independencia? Cuando, si uno lo analiza bien, el Imperio Mexica fue una civilización esclavista y fue una civilización imperialista y expansionista que doblegó a un sinnúmero de pueblos indígenas en lo que hoy en día conocemos como México. Bueno, entonces ella me dijo, no, lo que pasa es que pues, la Ciudad de México se conoce tradicionalmente como el centro político y administrativo de lo que eventualmente se va a convertir en México, que es la pero vamos, volvemos a lo mismo. Le ponemos el nombre de México a México influenciados o inspirados en una gran civilización imperialista. O sea, es un problema, en cierta medida. Sí, sí. O sea, lo que tú estás diciendo es por qué estaría mal llamar un lugar con un nombre español y está bien ponerle un lugar, un nombre indígena cuando los indígenas habían hecho exactamente lo mismo. Eso es lo que Sí, estás diciendo. O sea, eh, sí, pero hay que matizar y complejizar. El Tahuantinsuyo, por ejemplo, el Imperio Inca es Tahuantinsuyo, dominio de las cuatro partes del mundo, ¿no? Sí, su política expansiva fue brutal, pero también fue una política expansiva en base a alianzas. Y ujú. gobernó con alianzas, porque no se puede. A ver, se expande en el siglo XV. ¿Cómo podés, con una tecnología complicada, en algunos aspectos una tecnología hiper sofisticada?
redes de caminos fabulosas que los españoles van a tardar años en poder reconstruir y nunca las terminaron de reconstruir totalmente. El Camino del Inca es una maravilla arquitectónica. O sea, tenían avances. La tecnología de escritura de los quipos se siguió usando muchísimos años dentro de la monarquía católica. Eso no era una tecnología de contabilidad. No, escribían también. Porque yo le hice esa pregunta a alguien, no me acuerdo quién fue, y esa persona me dijo que era exclusivamente utilizada para contabilizar tanta No. cantidad de trigo, por ejemplo. Los quipos se utilizan para almacenar información, sea información numérica como información narrativa, y se utilizaron hasta en juicios durante mucho tiempo dentro de la monarquía, por lo menos el siglo XVI, y después siguió el uso a nivel local y demás. Y esa tecnología es una tecnología importante que no sabemos si fue una tecnología propia del Tahuantinsuyo, pero que la monarquía, cuando llegan los españoles, es una tecnología que está ahí, es una tecnología que permite comunicaciones rápidas. Durante las guerras civiles, por ejemplo, funciona muchas veces como alternativa a las cartas, porque la carta puede ser interceptada, pero el quipo, ¿quién lo puede leer? Lo tiene que leer otro indígena que sepa leer. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, obviamente, volviendo al Tahuantinsuyo y el sistema de alianzas, hay un sistema de alianzas y se expande por alianzas principalmente. El objetivo no es ir a matar a todos los grupos surandinos, es simplemente incorporarlos. Algunos por la violencia, como los collas, y otros simplemente por alianza, como los quillacas, por ejemplo. Entonces, es lo que creo que hay que tratar de matizar, ¿no? Todas estas, pero la violencia estaba presente, pero es una de las tantas, ¿no?, opciones que había un repertorio enorme de intercambios y respuestas y relaciones entre estos distintos grupos. Sí, no, y yo no soy de los que piensa que la violencia sea necesariamente algo condenable en el 100% de las ocasiones, porque yo sí entiendo que la capacidad de ser violento o de ejercer violentamente un control sobre otro es una manifestación humana de milenios y milenios. Quizás estoy Está yendo a otro lugar. presente. Sí, no, está presente, sí. Hay que reconocerlo, claro que sí. Sí, sí, sí. Hay que reconocerlo, o sea, bueno, que hoy en día estamos ligados estamos gobernados por leyes que prohíben o qué sé yo qué. Bueno, la violencia no ha dejado de ser una variable en relaciones interpersonales, ni mucho menos nacionales. No ha dejado. La única diferencia que yo encuentro con el siglo XVI es que la violencia es pública, principalmente, ¿no? Se expresa socialmente. Es una especie de situación social, más que nada. Y es algo para hacer alarde también, y es algo que es parte de la teatralidad, que eso es lo que noto mucho más notable en el siglo XVI. O sea, en el siglo XVI está como aceptado que alguien pueda ser ahorcado en una plaza pública. Y es un espectáculo público al que la gente concurre. Cosa que a nosotros nos parece un espanto. Pero en el siglo XVI esto es cosa corriente. Poner la cabeza de alguien, ahorcar a alguien, cortarle la cabeza y poner una pica en Potosí era una cosa corriente. No ocurría todo el tiempo, pero podía ocurrir y era parte de un entorno social que permitía o daba licencia a ese tipo de cosas. Pero a mí me parece que esto de alguna forma, todo esto es bien un tanto hipócrita, porque si bien podríamos decir, nos escandalizamos cuando vemos una noticia de que ejecutaron a, qué sé yo, un bandido o algo en una localidad, lo festejamos. O cayó fulano de tal, Sí, líder o planificador intelectual del acto terrorista tal, y lo matamos con 2 bombas que cayeron sobre su sí, residencia. Y todo el sí. mundo, ¡ah, Sí, pero sí, fantástico! tal cual. Sí, no, hay algo de eso, sí. Por eso es que a mí me gusta mucho la historia militar. Esa es la área de la historia que yo quiero desarrollar. Sí, ya me he dado cuenta. Sí, Eso es lo que me interesa a mí, la tiene historia mucho militar. interés, sí. Pero Sí. no te olvides de todas las otras cuestiones que van más allá de la violencia y demás, que son hiper importantes. Y sobre todo en el caso mío, el momento que yo trabajo, todo un trabajo previo a las guerras y a las batallas y demás, de despliegue, de negociaciones, y después y durante. Entonces, para mí eso es muy interesante, de descifrar, entender, comprender, que tiene que ver con el arte de la guerra, ¿no? Que implica mucho más que la lucha en el campo de batalla, y que tiene que ver con negociaciones, con tratados, con pactos, con alianzas, con muchas otras cosas. Bueno, ¿en qué está trabajando ahora mismo? ¿Cuál es su próximo proyecto? Ahora, en este momento sigo trabajando sobre estos poblados de frontera,
Estoy trabajando en este momento, además de culturas políticas y demás, me encuentro trabajando más bien en el siglo XVII, a inicio del siglo XVII, viendo cómo estos poblados comienzan a tomar forma y color propio, cómo empiezan a tomar un sentido de localidad enorme. Y me encuentro con un montón de sorpresas y de cosas que no me esperaba encontrar. Me encuentro, por ejemplo, con un poblado escribiendo al Consejo de Indios diciendo que ellos necesitan de sus yanaconas indígenas porque los yanaconas los defienden. O sea que hay una especie de protomilicia indígena o participación importante de grupos indígenas en las defensas abiertamente de la monarquía, ¿no? Y como estas, sin ser milicia de la monarquía, porque todavía no hay ejército de la monarquía completo, estos yanaconas contribuyen o sienten que contribuyen o son parte de los sistemas defensivos de poblados de frontera. Y eso es la primera vez que me empiezo a cruzar con eso. Entonces sigo explorando todas estas cosas que tienen que ver con la localidad, la construcción de quiénes son, de qué es ser un poblado de frontera, por un lado. Por otro lado, estoy trabajando también sobre los corregidores de esos poblados, sus conexiones globales, en qué andaban, cómo se conectaban con otros espacios. Que era un Me interesa el corregidor. corregidor, es el alcalde mayor en México, es el representante del rey en el cabildo. Ok. Básicamente, generalmente deberían ser nombrados por el rey. Muchas veces no lo eran, a veces eran nombrados por el virrey o por la audiencia, y son funcionarios con una especie de oficiales reales, con una especie de carácter global, no más cosmopolita, pero a veces están muy integrados a las élites locales. Y estoy explorando un poco esas personalidades porque hay muchos personajes dando vueltas en las fronteras que terminan siendo corregidores que son muy interesantes. Muchos tenían conocimientos de matemáticas, de ingeniería, eh, eran complejas personas en el sentido de que no simplemente eran militares O a lo o con mejor podrían conocimiento. ser encomenderos también, ¿no? No eran encomenderos, pero sí, por ejemplo, algunos tenían conocimientos profundos de geometría, de astronomía y demás, que eran conocimientos que se consideraban válidos para alguien que tenga un cargo de oficial real en ese momento. Y también te plantea la pregunta, por ejemplo, de por qué tenía que tener esos conocimientos, o qué significaba eso en la monarquía global. Y es simplemente porque las carreras de ellos implicaban no solamente estar siendo cabeza del rey en un cabildo, sino también construir, diseñar y alentar la construcción de casas de cabildo, con lo cual tenían que saber algo de ingeniería y arquitectura. O, por ejemplo, ver o monitorear o demás la construcción de un puerto, con lo cual tenían que tener alguna idea de astronomía y de conocimiento de mareas y un montón de cosas. ¿Se entiende? O sea, hay cuestiones técnicas que hacían de esos roles mucho más complejos de lo que pensamos hasta ahora. Hasta donde Eh, usted conoce, ¿había una moneda de intercambio común o las transacciones comerciales eran principalmente hechas a través de trueque, de intercambio? las transacciones, como había intercambio de trueque, la moneda en la frontera, la moneda es poca. O sea, lo que hay es trueque y hay crédito. El crédito es en base a comerciantes. Entonces, lo que tienes es que te van a pagar en Potosí. Entonces, es una cadena de créditos. Haces un poder, otro poder, otro poder para cobrar en algún momento en la caja real en Potosí. Hay Ok. alguien que evidentemente finalmente cobra, pero es toda una cadena. Y la moneda bien más transable, por ejemplo, en mi frontera en un momento es la botija de vino, porque la zona de Paspaya es una zona productora de vino, y el vino es consumido en Potosí. Entonces, la botija de vino es un bien que circula muchísimo. En otro momento es la miel, porque toda la zona del sudeste de la frontera es una zona mielera. La miel de Charcas era una miel muy importante, lo que habla en algún sentido de la gran biodiversidad que había antes de la llegada de los españoles en esa zona, ¿no? Para que la miel sea tan buena y para que haya tanta cantidad de miel salvaje producida, ¿no? Entonces, ese tipo de productos ofician como una especie de moneda de intercambio. Eh, pero la moneda en sí es difícil en el siglo XVI de conseguir, y lo que más puedes conseguir es una barra de plata de Potosí, y eso funciona también. Sí, sí, no, le pregunto porque, por ejemplo, yo entendería que en el siglo XVI para un chiriguana me das este pedacito de metal. ¿Qué diablos hago yo con esto? ¿Qué significa esto? No entiende el significado. El brillo de la plata, sí, tiene sentido. Ahora, la plata como metal para un chiriguano no tiene tanto valor en tanto y cuanto
no es tan fuerte, por ejemplo, para hacer un hacha como un hierro. La plata es muy maleable, entonces el hierro es mucho mejor para hacer un hacha. Así que el hierro tiene más valor. Interesante. Ahora, el ornamento de plata sí, artísticamente sí. Por ejemplo, en un momento asaltan a un contingente que iba donde iba el obispo de Asunción y se llevan pilas de cosas de iglesias. Y después esas cosas van deambulando en la frontera por no sé cuánto tiempo. Tiene una historia propia las cosas esas. Y por ejemplo, los ornamentos de plata nunca aparecieron. Pero los mitrales y los mitres y demás del obispo y demás fueron empleados supuestamente en una batalla entre grupos chiriguanas. Hubo uno que se vistió con esas cosas para ir a luchar. O sea que te das una idea de la circulación y la resignificación de objetos, ¿no? En otros espacios, en otros contextos. Y eso tenía ese valor de un objeto para llevar, ¿no? Así que, por ejemplo, a veces los chiriguanáes se presentan a la audiencia semidesnudos. Entonces, la audiencia cuando recibe emisarios a veces los tiene que vestir. ¿Y por qué se presentan así? Porque así los visten. Y si los visten, los tienen que vestir con cosas de seda y demás. Entonces van semidesnudos, así los visten. Y el vestido cuesta caro. En el siglo XVI las vestimentas se heredan, se reparan, no es como hoy en día. Entonces son cosas que cuestan dinero, ¿no? Sí, entonces me imagino esa persona después regresa a su, qué sé yo, a su asentamiento y ya entonces el vestido va a pasar a significar algo más para Algo esa más gente. y es un objeto y cuando regresa me imagino que se lo deben sacar porque no tiene ningún sentido en ese ambiente usarlo, menos para cazar y demás, y después se lo deben volver a poner para ir a batallar con alguien y demás, porque aparte estos grupos se contactan con grupos más allá de la frontera. Ujú. O sea, los chiriguanás están en contacto, por ejemplo, con los tobas, y los tobas no están en contacto con los españoles por mucho tiempo. Pero los chiriguanás saben de los tobas, y los guerrean, y toman cautivos de ahí. Entonces, ahí los tobas entran en contacto con hierro, con caballos, con armas de fuego. O sea, hay un montón de cosas que se van transmitiendo. Los tobas saben que vienen más allá de los chiriguanos. Entonces los chiriguanos también cuidan esas relaciones con esos poblados españoles, porque les permiten acceso a esas cosas. Entonces a los chiriguanáes les conviene, en algún sentido, tener esos poblados españoles ahí, porque les garantiza acceso a muchísimas cosas. No van a destruir un poblado simplemente por el hecho de destruir un poblado. Buscan la conveniencia. Por eso es importante destacar esta cuestión de las agencias indígenas y entenderlas con las complejidades que tienen. Ujú. Porque esas presencias españolas ahí son positivas en ese sentido, para esos grupos que se logran aliar y logran negociar buenos acuerdos, ¿no? Como te entregamos tantos indígenas cautivos por tantas cosas y para mí hay que reperiodizar toda la historia de los chiriguanáes, por lo menos de la parte en mi frontera. Yo creo que el periodo de oro, la edad de oro de esas poblaciones coincidió con la etapa de mayor producción de plata en Potosí, con fines del siglo XVI y XVII, porque hay una circulación enorme de cautivos y una circulación enorme de objetos. Grupos chiriguanas, los que se logran aliar con los españoles, logran beneficiarse enormemente de esas alianzas y logran una especie de progreso material, ¿no? De adquirir esos objetos. Yo creo que hay que tratar de entender, incluso con las periodizaciones hay que tener mucho cuidado. Me parece que hay que pensar las periodizaciones en función de contextos locales y en funciones de esos momentos, más que estas periodizaciones duras que se usan a veces en las historias nacionales, ¿no? Que esto ocurre hasta esto y esto lo otro, porque no hay, la monarquía tiene una periodización específica. Hay momentos específicos, tiempos de la monarquía, que hay que entender como entidad propia, más allá de las historias nacionales. No, y también me llama la atención, y esto más como un comentario curioso, eso de las periodizaciones puede ser algo bien individual también, porque yo hablé con el historiador oficial de Puerto Rico, Carlos Hernández Hernández, y él me habla de una obra de historia oral de un italiano, Alessandro Portelli, si no me equivoco, en donde él narra, es un libro que se llama La muerte de Trastulli, si no me equivoco, y ahí él le pregunta a una señora que cuándo muere el tal Trastulli y ella le dice, murió en tal fecha, murió en tal día. Y él le dice, no, porque yo tengo el periódico aquí y tengo las informaciones en la investigación, murió en tal fecha. Y la señora le dice, eso es imposible porque el día en que muere Trastulli fue el día en que mi hija le llegó la regla por primera vez. O Claro. sea, que empezó a menstruar. O sea que para ella, la periodización de ese evento histórico es una bien particular. Sí, 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 Para mí sí, todo sí. eso es bien fascinante.
Sí, no, no, es muy interesante, es muy, muy interesante. Pero hay que repensar todo eso porque normalmente uno crece con estas historias nacionales en donde hay día de la independencia, día de esto, día del otro, día de lo que pasa. Y cuando estudias un espacio anterior donde esos días no existían, porque no hay ni perspectiva de independencia en el siglo XVI, nadie quiere, no, no tendría sentido. Obviamente ya la periodización cambia. Tienes que amoldarte a las circunstancias esas. El futuro para una persona española en Charcas, el futuro en el siglo XVI, era que eso se convierta en una especie de reino integrante de la monarquía. O sea, eso era el futuro posible, con su identidad propia. La identidad de Charcas era, nosotros estamos acá para defender a Potosí, de cualquier cosa, que es la joya de la monarquía. Y eso nos hace orgullosos de pertenecer a este conglomerado enorme de reinos, principados, ducados y demás. Y eso era la identidad futura. No hay idea de ni establecer Bolivia, ni crear Argentina, ni nada por el estilo. No. Esa era la identidad futuro. Y si vas a Chile, entras a otra, ¿no? En Chile es la defensa contra los araucanos y el país con desastres naturales y demás. O sea, hay otra identidad, ¿no? Futuro. El reino de Chile, ¿no? Esta cosa fuerte. Las identidades post-independencia se asientan sobre eso. Sí, porque cuando uno mira un mapa de la audiencia de Charca, uno se va a dar cuenta que es bien similar a la forma actual del estado de Bolivia. Claro, se sentó. Sí. La cosa autonómica, cosa que tenía Charcas, esta cosa bien autonómica, bien, bien propia, se asienta sobre eso, claro que sí. Pero es otra identidad. Para el siglo XIX, el proyecto futuro es otro. No tiene nada que ver con el siglo XVI y XVII. No, en el siglo XX no estamos hablando de una identidad boliviana, estamos hablando de muchas identidades bolivianas, el mismo estado Sí, plurinacional de Bolivia, no estamos tal cual. hablando. Que es herencia de esta cuestión indígena y demás. Así que sí, pero es un fenómeno fascinante realmente, sí. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que ya hemos cubierto todo. Bueno, voy a promocionar mi libro, Claro, sí, sí, sí. Ahí que está. se puede comprar, está además en Open Access, o sea que se puede bajar gratuitamente. Salió en octubre del año pasado. Campos de batalla jurisdiccionales, culturas políticas, teatralidad y expediciones españolas en Charcas en el segunda mitad del siglo XVI. Ok, pero ese es en inglés. Hay una Es versión en en inglés. español. No, 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 es en inglés. Ok. Todavía no ha salido en español. Es un título bien largo, así que para propósitos de hacérselo más fácil a la gente que tenga intereses en adquirirlo, yo entendería que la mejor forma de buscarlo es a través del nombre del autor, A Mario través de mi nombre, Graña. sí. Sí, sí, sí. Mario Graña Taborelli. Sí, sí. El ejemplar físico no es caro, no es como los libros académicos que cuestan hoy en día horrores, pero el que quiera leerlo gratuitamente está en PDF en el sitio de la Academic Press, la prensa académica, y lo bajan y lo leen. Así que bueno. Pero el título grande arriba, Jurisdictional Battlefields. Sí, Ahí lo tiene. Jurisdictional Battlefields. Mario Graña Taborelli. sí. Con dos Muchas L, gracias. Taborelli. Taborelli, sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo Bueno, entiendo Ramón. que ha sido un episodio bien clarificador. Bueno, me alegra mucho haber contribuido. Veo que te he dejado pensando. En muchos momentos te quedas como pensando en algo y demás. Y bueno, me alegra que haya sido así y que haya contribuido para tu podcast y para la audiencia. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.